Concluida la intervención de la inspectora, vamos a dar paso al segundo panel, titulado Reflexiones críticas de la mediación policial desde el ámbito comunitario y desde la norma social. Panel dedicado a incorporar los conocimientos de la criminología y de las ciencias de la seguridad como ciencias aplicadas a la práctica policial. De alguna forma, pretendemos encontrar el lugar de la mediación policial dentro de los diversos enfoques, modelos y estrategias y conocer si esta forma de trabajar, la mediación policial, cuestiona o modifica y en qué medida la misión clásica de la policía. Espacio en el que queremos reflexionar también sobre si nuestro modelo actual de policía cuenta con un mal enfoque o más bien una ineficiente organización, en palabras del profesor Ramírez. O por si al contrario, no podemos luchar contra la realidad existente, contra la realidad social que nos encontramos y para cambiar algo realmente debemos construir un nuevo modelo. Para ello vamos a dar paso a la primera ponencia de las tres que componen este primer bloque y a las que seguirá un coloquio con los ponentes, a los que ustedes podrán plantear preguntas a través de Twitter. Nuestro primer ponente será el doctor Vicente Garrido Genovés, conocido por su labor como docente, investigador y autor de múltiples publicaciones especializadas y de referencia tanto para expertos y profesionales vinculados a la criminología, la psicología penal y la educación correccional. Pero además también es muy reconocido por sus emocionantes novelas, de las que me reconozco ferviente seguidor. Estoy esperando tener noticias de Valentina Negro y de su perfilador preferido, Javier San Juan. Asimismo, en nuestra ciudad es especialmente querido y valorado por su compromiso con nuestra institución y actividades formativas. Ahora ya hace 8 años que participó en las primeras jornadas que organizamos sobre mediación policial con la ponencia titulada Mediación, Formación para la Vida. Menuda apertura. Y hoy abrirá este segundo panel con la ponencia La mediación policial como instrumento para apoyar una narrativa del yo, lecciones de la criminología positiva. Intrigados por el contenido que esconde este título, les ruego tome la palabra. Muchísimas gracias. Para mí es una gran satisfacción estar aquí en Villarreal, en mi comunidad, en un lugar que, como se ha comentado antes, se ha convertido en un faro de la mediación en todo el mundo y que además cuenta con una cátedra, ¿verdad?, en la también muy prestigiosa Universitat Jaume I, lo cual creo que le confiere una profundidad muy interesante, porque sin duda estamos ante la primera o quizás esté equivocado, pero en todo caso de las primeras alianzas entre lo que es dentro del ámbito de lo que sería la criminología aplicada, entre lo que es la labor de calle, la labor con la gente y el apoyo, ¿verdad?, de la universidad, de la investigación, intentando desarrollar un nuevo modelo de ejecución a través de la mediación policial. Durante esta hora les voy a plantear el porqué de este título. Es verdad que el título es un poco largo, pero he intentado en esta ponencia destacar un poco, como se me ha pedido en el marco de referencia de este primer panel, intentar situar cuáles son los fundamentos que están detrás de la mediación policial. O dicho de otra manera, en qué sentido la mediación policial puede considerarse que va por el camino en el que otros ámbitos de investigación están también trabajando. Y ustedes juzgarán si mi propuesta les parece interesante. ¿Por qué? Porque durante todos estos años hemos visto cómo la mediación policial se situaba como un elemento dentro de un marco más amplio, el marco de la justicia restauradora o restaurativa, con la importancia, ¿verdad?, de extrajudicializar los conflictos, con la idea de prevenir antes de que los conflictos escalen, etc. Creo que esto se nos ha quedado ya corto, por el desarrollo precisamente que hemos tenido en los últimos años, un desarrollo paralelo al mismo tiempo que la justicia restauradora y el movimiento de mediación en general, dentro de lo que podemos denominar la criminología positiva, que es un término que todavía no se utiliza con frecuencia. Y aunque yo soy profesor de criminología, ¿verdad?, en la universidad, yo tengo a mis alumnos en 4º año,
muchas veces ellos me dicen que no han oído nunca el término. Esto es algo que deberíamos cambiar. Porque, y ahora les explicaré estos conceptos que nos van a servir un poco para poder plantear el marco en el cual creo que hoy en día podríamos ubicar este nuevo paradigma de la mediación en el contexto más amplio de lo que es la investigación y los modelos de la criminología. La criminología positiva se centra en estudiar cuáles son los factores que hacen que las personas resistan los influjos o los factores que podrían llevarles a comportamientos de violencia, comportamientos antisociales o comportamientos delictivos. La criminología positiva también destaca la importancia de fomentar los recursos y las posibilidades para una vida plena. Podríamos decir que es el negativo de la criminología tradicional, empeñada, y por supuesto necesariamente también así, por descubrir los mecanismos que están detrás del delito, de la desviación, etc. La criminología positiva tiene hoy en día una influencia muy importante, aun cuando no se utilice ese término. ¿Por qué? Porque tal y como les iré explicando durante esta ponencia, hay hoy en día grandes áreas de investigación criminológica que están destacando o se están interesando precisamente por encontrar las razones de la renuncia a la violencia o el hecho de fomentar actitudes y comportamientos que desde el principio son contrarios y se oponen al comportamiento violento. Y en ese sentido yo les hablaré con detenimiento del paradigma de la resiliencia. No insistiré mucho porque sé que este paradigma o este modelo hoy en día es bastante conocido, y prestaré más atención a lo que es probablemente uno de los ámbitos más apasionantes de la criminología actual, que es el paradigma del desistimiento. ¿Qué significa eso? Implica todas aquellas investigaciones que analizan por qué la gente deja de delinquir. Porque claro, la investigación tradicional nos orienta sobre qué es lo que hace que los chicos, que los jóvenes empiecen a cometer actos antisociales, se impliquen en actividades delictivas y, en los casos más graves, ¿verdad?, desarrollen un comportamiento criminal en su vida adulta. Pero desde hace unos 20 años ponemos muchas veces el énfasis en preguntarnos, bueno, ¿por qué estas personas han dejado de delinquir? ¿Qué es lo que diferencia a la gente, incluso jóvenes, ¿verdad?, puesto que también una gran mayoría de jóvenes cuando llegan a la edad adulta dejan de delinquir? ¿Qué es lo que hace que esta persona con 30, con 32 años no vea más futuro que seguir delinquiendo y esta otra que tiene un historial muy parecido de comportamiento antisocial deje de delinquir? Esta es una pregunta muy importante y que muchas veces no nos la hacemos. Pero es probablemente una de las preguntas más críticas de la criminología actual. ¿Por qué la gente deja de delinquir en circunstancias o con historiales parecidos a otras personas que persisten? Esto es lo que se denomina como el paradigma del desistimiento. Otro concepto clave muy importante que explica este título un poco enigmático es el concepto de narrativa. Miren, lo ha comentado Rosana, a la que agradezco, ¿verdad?, su ofrecimiento para que yo esté aquí, y por supuesto al Ayuntamiento y a la Policía Local, con la que tengo una relación muy estrecha, y a todos los que han organizado este evento, mi presencia, ¿verdad? Pero hablaba antes Rosana de un concepto muy interesante y es conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Es la idea de que conformamos algo, de que tenemos una determinada identidad. Una conciencia colectiva implica una identidad colectiva. Pero el sentido de identidad, lo que cada persona es, el modo en que él se representa, el modo en que él interpreta en el mundo, es el resultado de la construcción de un relato personal. La criminología narrativa es una área que se ha desarrollado también al mismo tiempo que todos estos esfuerzos en el ámbito de la mediación policial. Por eso, lo que quiero comentarles es que durante esta ponencia les voy a explicar qué otros paradigmas se han desarrollado al mismo tiempo y que creo que configuran
una red teórica en la que poder justificar y explicar la mediación policial. Pues bien, la criminología narrativa durante los últimos años, a través de estudios sobre todo cualitativos, ha puesto de relieve, como ya lo habían hecho en otros ámbitos, por ejemplo, de literatura, de lingüística, etcétera, que el ser humano es un ser narrativo. Nosotros construimos nuestra identidad como resultado de contarnos una historia. Interpretamos el mundo en fórmulas y en términos narrativos. Por eso necesitamos las historias, porque sin ellas estamos perdidos. También ha hablado Rosana, de este mundo lleno de incertidumbre y de caos, los relatos nos dan seguridad, porque un relato es una manera de interpretar las cosas. Y somos seres narrativos porque a través de esos relatos nos enfrentamos al caos, a la incertidumbre y, ¿por qué no?, al miedo a la muerte, porque el ser humano tiene una facultad extraordinaria que le separa del resto de los animales. Somos los únicos seres que tenemos conciencia de nosotros mismos, pero eso conlleva una maldición. Sabemos que vamos a morir. Tengo una gata a la que quiero mucho, pero mi gata se va haciendo mayor y no creo que piense mucho en su final. Y yo pienso en el final de mi gata, y mi hija en el final de su perro. En ese sentido, nuestra identidad es una manera de intentar navegar por nuestra vida y enfrentarnos a los miedos y a las obsesiones y a las compulsiones en la que la sociedad y la propia convivencia nos introducen. Entonces, ¿en qué medida, y esta es una de las grandes preguntas, en qué medida la mediación policial puede, o de hecho forma parte de un movimiento más amplio, tendente a desarrollar conciencias colectivas como resultado de la suma de las conciencias individuales, donde la violencia no sea una opción, donde la expectativa sea precisamente el comportamiento prosocial, el comportamiento solidario? Esta es otra de las cuestiones o la cuestión que puede canalizar todo nuestro esfuerzo. Y en ese sentido, pues, el último concepto ya lo he explicado. Nuestra identidad y nuestra biografía es el resultado de la construcción de un relato. Si la construcción de tu relato es antisocial, si tu autoestima, si tu identidad se confunde con la de alguien poderoso y que subyuga por el hecho de que él es violento y utiliza medios de coacción, así se comportará, porque su visión es justamente esa. Muy bien, entonces, vamos a centrar esta primera parte de la charla en estudiar lo que yo creo que son los dos grandes paradigmas en el cual la mediación policial se ha acompañado durante los últimos años. Ustedes conocen la importancia de la resiliencia, son palabras que se emplean ya habitualmente, ¿verdad? Rosana también la ha introducido. Es la capacidad de enfrentarse a situaciones adversas manteniendo la salud mental, la salud física. En nuestro contexto sería la capacidad de resistir los factores criminógenos, de tal manera que, a pesar de pasar por situaciones o por factores de riesgo que tradicionalmente se han considerado que facilitan la delincuencia, fracaso escolar, prácticas negativas por parte de los padres, asociación con grupos de amigos antisociales, etc., a pesar de estar en contacto con alguno de estos factores, la persona logra desarrollar una vida productiva, logra pasar por los años más difíciles manteniendo un comportamiento prosocial. Pero mientras hemos estado estudiando los factores de riesgo, los amigos antisociales, el fracaso en la escuela, los problemas en las familias, nos hemos dado cuenta que determinadas personas tienen factores clave que les aíslan de otros factores de riesgo que sí que tienen. Porque esto me gustaría destacarlo. Los factores de protección son importantes en la medida en que el ambiente sea negativo. Estoy seguro que todos ustedes, policías, han estado en barrios y en zonas donde ven familias cuyos hijos tienen muchas dificultades con ustedes, que ya les conocen por sus nombres y apellidos, que conocían quizá a sus hermanos mayores, que quizá conocían a sus padres, pero en la misma calle y muchas veces en el mismo bloque o en el mismo edificio
En otras familias los niños no hacen eso. De igual manera que hemos estado estudiando qué se asocia con el delito, ahora estamos muy interesados en averiguar qué protege del delito, a pesar de que hay algunos de esos factores. Y esto es importante porque quisiera señalar que, y esto lo veremos un poquito más adelante, los factores estructurales, los factores socioeconómicos, los factores culturales no determinan necesariamente el comportamiento individual. De lo contrario, lo que tendríamos serían clases sociales condenadas o redimidas. Es decir, todas aquellas personas viviendo en un barrio con determinadas características, con pobreza, con falta de recursos educativos, etc., todo el mundo sería delincuente. Y no lo es. Claro, esto tiene mucho interés porque significa que los agentes sociales no están inermes frente a los factores estructurales, por mucho que obviamente estos, en la medida de lo posible, deben de solucionarse o deben de cambiarse. Porque de lo contrario, nuestra labor no tendría sentido. Si los factores estructurales determinaran el comportamiento, nosotros no podríamos marcar la diferencia. Y nosotros lo marcamos. Tuve oportunidad de hablar una vez con Juan Carlos Izpisua, un chico de Ellín que ahora es una autoridad mundial en regeneración celular. Coincidí con él una vez en un acto oficial y yo le mostré mi admiración, porque un chico nacido de una familia de extrema pobreza que tuvo que hacerse cargo de 2 hermanos cuando él tenía 9 años, pequeños, y que según los cánones de lo que es el trabajo social debería estar destinado a una vida de golfillo y de crimen, se convirtió, repito, en un referente mundial en el ámbito de la ciencia, la regeneración celular. Es una de las grandes figuras de la medicina del siglo XX y lo sigue siendo. Juan Carlos Izpisua me dijo, tuve muy claro desde pequeño, transmitiendo su comentario, y de hecho él también lo ha escrito, ¿verdad? O lo ha planteado en diferentes entrevistas. Tuve muy claro desde el principio que mis hermanos eran mi responsabilidad. Esta idea que en algunas personas nace más fácilmente de que soy una persona responsable y un elemento de mi responsabilidad es no maltratar, no herir, no dañar, sino cuidar y proteger, es la idea esencial que perseguimos todos aquellos que abogamos, ¿verdad?, por la cultura de la paz, por la solución del conflicto, pero que algunas personas tienen más dificultad que otras, algunas por cuestiones de su temperamento, de su personalidad, los impulsivos, los que se irritan con facilidad, los que tienen más acceso a las emociones negativas que a las positivas, los que no están acostumbrados a escuchar, los que ven más fácil, quizá porque se sienten fuertes, en el uso de la imposición que no en el diálogo. Otros por cuestiones efectivamente familiares o estructurales. No ha tenido modelos positivos. Ha visto que el único lenguaje que da resultados inmediatos es la imposición. Es evidente que esto es así. Pero eso no elimina ni niega el fenómeno de que en el ámbito de la prevención primaria, es decir, antes de que surja el problema, y en el ámbito de la prevención secundaria, cuando aparecen elementos o indicadores del problema, pero todavía ese problema, en nuestro caso, la conducta antisocial o la violencia, no se ha concretado, el camino, sin duda alguna, es el desarrollo de los factores de protección. Pero pregúntense ahora, ¿qué significa que triunfa o que triunfe la resiliencia o los factores de protección? ¿Qué significa? Significa que hemos conseguido que la persona desarrolle un relato personal donde él se siente fuerte, confiando en los demás y tomando la responsabilidad de contribuir al mundo. De ahí la conexión con el concepto de un relato alternativo. Un relato alternativo del yo significa que cada vez que utilizamos la mediación y las habilidades vinculadas con esta filosofía, damos un paso para que esta persona acceda a verse como alguien que no es débil por el hecho de buscar el acuerdo antes que el conflicto, por el hecho de buscar la paz antes que la violencia. Solamente una persona que se siente segura dejará las defensas para ofrecerse como una persona que desde su yo más íntimo y personal accede a un acuerdo.
Solamente las personas seguras están en condiciones de formar parte de una conciencia colectiva de paz o de no violencia, porque el inseguro, el miedoso, el resentido se defenderá y tenderá a considerar al otro como un enemigo. He comentado que otro paradigma que avala la importancia de la mediación policial, como yo creo que es el gran modelo de la policía, sobre todo la policía local del futuro, son los estudios sobre desistimiento. El desistimiento es muy importante en el ámbito de la prevención terciaria, es decir, una vez que el problema ya se ha consolidado, la delincuencia, la violencia, dejar de hacerlo. ¿Y saben lo que han encontrado los factores de desistimiento? Los estudios desarrollados en los últimos 20 años que han investigado a gente que llevaba 10, 15, 20 años o más cometiendo delitos. Lo que han observado estos estudios es que los sujetos que han abandonado la delincuencia han contado con apoyos externos, con gente, con recursos, que han confiado en ellos y que esperaban de él un cambio en ese comportamiento. Gente por la que preocuparse, familia, la oportunidad de un empleo, el hecho de que dentro de su contexto no ha recibido una estigmatización que le ha etiquetado como ser humano no valioso, pero junto con esto, algo fundamental, el abandono del antiguo yo, el abandono del antiguo relato como delincuente, como persona violenta, como persona antisocial. Este cambio interno es fundamental. Se genera un nuevo relato, una nueva interpretación de la biografía. Me metí en estos problemas por tal razón, hice tales cosas porque fui un alocado o me dejé influir o caí preso de las drogas. Da igual, la persona justifica y quizá racionaliza lo que le ha pasado, pero lo importante es que llega un momento donde dice, este, que igual tenía hasta un apodo, ¿verdad? Este ya no soy yo. El auténtico yo soy esta persona que se preocupa por su familia, por sus hijos, que es un empleado responsable, que ya no consume drogas y que quiere contribuir a la sociedad. Por eso son tan exitosos, y seguro que ustedes conocen y han oído hablar de ello, todos aquellos programas que incluyen a ex. El ex alcohólico, el ex drogadicto, el ex delincuente es el agente de cambio más eficaz. ¿Por qué? Porque ha pasado por el proceso y lo que les está contando ahora es un relato de transformación, es una narrativa nueva. El ex lo que les dice a las personas que están sometidas al programa o que están formando parte del programa es: vosotros habéis hecho esto, pero no sois eso. Vosotros sois otra cosa, tenéis una nueva identidad. Entonces, en términos, que es lo que a mí más me interesa, de la labor de la policía, yo quiero destacar la importancia de los factores de protección, de la resiliencia, en el ámbito de la comunidad, ¿verdad? Porque sin duda, lo que está claro es que los factores de protección, al igual que los factores de riesgo, pero en un sentido contrario, constituyen un sistema abierto y dinámico, donde, como si fueran unas bolas de pinball, ¿verdad?, en estas máquinas del millón, o si quieren ustedes unas luces en un árbol de Navidad, lo importante es que la activación de estos elementos o cada uno de los factores pueda activar otros y construir una cascada o una sucesión de eventos positivos. Por ejemplo, un niño en una familia con problemas educacionales, quizá una madre sola que no tiene tiempo, ¿verdad?, para apoyar a su hijo en la escuela, que tampoco tiene demasiado tiempo para supervisarlo, puede estar en una escuela especialmente capacitada para suplir esa deficiencia por parte de su madre y tener un tutor que se preocupa por el chico, que le da el tiempo y el espacio para que aprenda, que le ayude a confiar. Esto genera en él un sentimiento de eficacia personal, un sentimiento de autoestima positiva, que hace que diga que no a aquellos compañeros que le tientan o le ofrecen participar con ellos en absentismo escolar o incluso en actividades ilegales. Con lo cual, te construyes unos nuevos amigos. Estos amigos generan en él la expectativa positiva de tienes que ser como nosotros. Nosotros practicamos deporte,
nosotros queremos hacer algo importante en nuestras vidas. Esos nuevos amigos le ayudan a descubrir nuevas habilidades o recursos que él no pensaba que tenía, quizá deportivos, quizá intelectuales. De tal manera que se va creando, se dan cuenta, una especie de cascada de eventos positivos. Así pues, muchas veces, y esto es algo que le digo a mis alumnos, ¿verdad?, de criminología, vosotros no sabéis, si realizáis una acción positiva o una intervención positiva, vosotros no sabéis cuál va a ser el fin de esto, porque en ocasiones lo que tú haces es golpear una bola, pero las interacciones y las carambolas de esa bola no sabemos a dónde van. Lo que está claro es que si el golpe de la bola va en un sentido positivo, estás generando oportunidades de crecimiento y de desarrollo prosocial. De la misma manera que las bolas en un sentido criminógeno o de los factores de riesgo también generan cascadas antisociales. Dicho de otra manera, un niño en una familia con una madre que no tiene tiempo para preocuparse por él o supervisarlo, que no tiene en la escuela la posibilidad de encontrar un tutor, un profesor que se preocupe por él, lo que consigue es que cada vez que pasa el tiempo él se sienta más marginado y más incapaz de aprender, lo cual aumenta sus probabilidades de juntarse con chicos antisociales que a su vez aumentarán, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Se trata de ver cuál es más intenso, el empuje en el sentido de la protección o la resiliencia o el empuje en el sentido de el factor negativo o el factor de criminógeno. Pero una cuestión importante es darse cuenta que una vez que se inicia un determinado camino, esto no es determinado, no está determinado. Hay rutas, caminos por los cuales se puede abandonar el camino antisocial o violento y emprender el nuevo. De ahí la importancia de la labor del desistimiento, del paradigma del desistimiento, que estudia gente que lleva muchos años cometiendo delitos, algunos delitos graves. Luego, nunca es tarde para abandonar el ámbito de la delincuencia, ¿verdad? Y, por supuesto, el hecho de que haya una interacción, porque vivimos en un sistema ecológico o bioecológico donde nos damos cuenta que los elementos individuales, comunitarios, sociales interactúan de manera continua, es una cuestión importante. Por eso la importancia de trabajar en los diferentes ámbitos, con el individuo, en la escuela, en la familia y en el barrio. Pues bien, lo que yo quería destacar es, en esta diapositiva, un poco mi imagen global derivada de los estudios del desistimiento y de las investigaciones en el ámbito de la resiliencia. Uno de los trabajos más interesantes y que a mí más me han interesado en el ámbito de la prevención es el concepto de barrio o comunidad eficaz, o si quieren ustedes, positiva o segura. Un concepto que se deriva de los trabajos de los investigadores Sampson, Laub y otros, que han determinado que los barrios que han superado crisis de violencia y se han constituido en contextos nuevos, porque la violencia ha sido erradicada o eliminada en un sentido muy importante, o barrios que desde el principio se caracterizan por una poca violencia, no son únicamente barrios en los que han mejorado los factores estructurales, entendiendo por factores estructurales instituciones o servicios de naturaleza socioeconómica, ¿verdad? Instituciones educativas, culturales, sanitarias, etc. Salud, comunitaria y también estructura física. Esto sin duda ayuda, claro que sí, es absurdo negarlo. Un barrio iluminado está claro que es un barrio más seguro, un barrio con lugares donde los chicos puedan jugar sin necesidad de verse amedrentados por vendedores de droga, es evidente un barrio muy seguro. No voy a insistir en esto. Pero ¿es toda una cuestión de factores estructurales? No. La importancia de la investigación sobre resiliencia en el ámbito de la comunidad viene dada por el hecho de que sabemos que en esos barrios hay procesos sociales que son diferentes. ¿Qué son procesos sociales? Formas de interaccionar diferentes de las personas. Un proceso social es el modo en que la gente se comporta en cuanto a colectivo. Estos barrios generan capital social o redes sociales. Dicho de otra manera, generan personas que se prestan solidariamente ayuda
en las actividades cotidianas. No estamos hablando de vigilantismo ni nada por el estilo. Estamos hablando de la actividad cotidiana. Claro, cualquiera de ustedes se da cuenta, aquellos que ya son un poquito más mayores, se da cuenta que en las ciudades pequeñas esto se daba de una manera natural, como todavía se da en muchas ocasiones en los pueblos, ¿verdad? Pero claro, en la medida en que la violencia está centrada en los grandes núcleos urbanos, pues algunas de las cuestiones que habíamos visto que eran características de pequeñas ciudades, vemos ahora que son también muy importantes en el contexto de las grandes ciudades. Ese capital social, que lo he situado como elemento central, implica que los ciudadanos se sienten cohesionados, dicho de otra manera, que tienen un sentido de pertenencia, que hay cohesión, dicho de otra manera, que hay una identidad colectiva, una conciencia colectiva, ha dicho antes Rosana, la conciencia colectiva de que en mi barrio, en mi comunidad, no se permite esto, o nos ocupamos de estos problemas. Esta conciencia colectiva de un barrio para vivir en paz, o un barrio donde no se tolera la violencia, o donde desde el principio tenemos una conciencia cívica, de tal manera que la gente se compromete en los asuntos comunes, es esencial para explicar precisamente que en esos barrios el control social informal es, por encima de todo, una forma de vivir. Y la policía local juega un elemento esencial en esto, a través precisamente de la mediación. Porque la mediación, entendida en el sentido amplio, lo que hace es coordinar, buscar los elementos de resiliencia, favorecer el diálogo. Y estamos hablando que en estos barrios considerados de eficacia colectiva o colectivamente eficaces, lo que se destaca precisamente es el hecho de que existen canales, redes de comunicación y de apoyo donde los elementos educativos, los elementos de asistencia social, los elementos de la policía, los elementos de salud mental se coordinan, establecen prioridades, señalan problemas y establecen soluciones. Y nadie en el mundo me podrá a mí convencer de que eso no puede ser una realidad mañana. Si nosotros tuviéramos en nuestra cabeza la idea mental de coger una gran ciudad, esto también se puede aplicar, lógicamente, a cualquier ciudad, pero por situar las grandes ciudades donde se produce la mayor violencia. Si nosotros tuviéramos la idea de vamos a construir barrios con la identidad colectiva, con un relato alternativo a esto es un sitio de yonkis, esto es un sitio donde vienen todos los inmigrantes, donde nadie se preocupa por nadie, donde no nos tenemos que fiar de los otros, en la medida en que el relato de la desconfianza, del odio, del racismo, el relato del otro triunfa, el barrio se pierde. ¿Y qué va a hacer la policía local ahí? Apagar fuegos. Claro, que los gitanos no se peguen con los marroquíes, que estos no se metan con los otros, que los chicos no se ausenten de la escuela demasiado, etcétera, etcétera. Pero claro, nos estamos equivocando. Porque el problema es cambiar el relato del barrio. Claro, ¿cómo se cambia el relato del barrio? Los dirigentes sociales y políticos tienen que plantearse cómo conseguir esto. Y esto se puede hacer. Porque se ha hecho en barrios muy duros de Chicago, se ha hecho en barrios de Florida. Son lugares que yo he visitado. En algunos lugares de Centroamérica también. ¿Qué es lo que basta? Tener una visión política responsable, una visión de futuro. ¿Cuál es el relato que queremos construir? Entonces, el capital social como sinónimo de solidaridad y como sinónimo de generar un nuevo relato. En el proceso de desistimiento es lo que antes he explicado. Las personas establecen nuevas relaciones y producen un cambio interno. Entonces, lo que les pido ahora es que sitúen la labor policial
de mediación en el contexto de la narrativa, en el contexto de la construcción de un relato prosocial. Porque fíjense, dentro de un proceso de mediación típico, ¿qué es lo que se trata de conseguir? O quizá ustedes de una manera más o menos instintiva, ustedes lo que intentan es un cambio de relato, un cambio de identidad personal. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que entre los que participan en ese conflicto se produzca un relato distinto acerca de cuál es este conflicto y acerca de quién es esta persona. Porque no es lo mismo decir, estoy en esta situación por culpa de esta persona que es odiosa, que es aborrecible, y yo lo que tengo que hacer es machacarlo. Esta es una lectura, esta es una historia, es el relato de la situación. No es lo mismo ver al otro como enemigo que como alguien que simplemente tiene otra meta u otro punto de vista u otros intereses. O ver a alguien como ser despreciable o simplemente alguien que sigue siendo una persona valiosa, es decir, que no es un animal, que no es un monstruo por el hecho de que sus intereses sean diferentes de los míos. En definitiva, en el proceso de mediación, un proceso antagónico se convierte en un proceso de colaboración. Pero si ustedes logran eso, han conseguido estructurar un nuevo relato sobre la situación, una manera diferente de interpretar ese evento. Y lo que es más importante, han conseguido que el sujeto genere una identidad de él, no como alguien vengador o justiciero o que por encima de todo ha de obtener una satisfacción, sino como alguien que es capaz de ser tolerante, que es capaz de comprender al otro, que es capaz de dialogar. Y eso es un cambio en el autoconcepto, es un cambio, aunque sea pequeño, en la identidad. Claro, esa es la labor de la mediación de la policía. Pero les estoy hablando de un cambio de relato más amplio, apoyado precisamente en los desarrollos que antes les he comentado. Entonces, ¿qué puede aportar la policía local? Me interesa a mí ahora la policía local, porque yo creo que la policía local es la policía, por supuesto, no puede ser de otra manera, que más debe de ahondar en esta perspectiva, por su cercanía con la gente, por su vinculación con el municipio, por la proximidad a las actividades cotidianas y a los problemas y a los conflictos que puedan surgir. Miren, un elemento de la justicia restaurativa que me parece particularmente relevante para la policía local en esta labor de la mediación y del cual no se habla mucho, pero a mí me parece, más allá del hecho obvio, ¿verdad?, de que se incluye dentro de la perspectiva de la extrajudicialización y del diálogo entre los afectados, ¿verdad?, que es la esencia de la justicia restauradora, ¿no? Pero más allá de eso, es otro concepto que se ha desarrollado conjuntamente con esta, que es el de justicia procedimental, procesal. Lo que pasa es que este término en español no me gusta utilizarlo porque tiene un sentido muy jurídico, ¿verdad?, del proceso penal, pero que en realidad procesal significa del proceso, con lo cual también sería una buena traducción. Y es la importante investigación que se ha acumulado en los últimos años que nos dice que la policía más eficaz es aquella policía que es capaz de suscitar la colaboración no mediante la coacción, sino mediante la autoridad, pero mediante la autoridad legítima, ¿verdad? Es la distinción entre la autoridad y ser alguien autoritario. La autoridad que se deviene por el hecho de que yo le reconozco a esa persona legitimidad para intervenir y para orientar y para solucionar el conflicto. Los estudios también en los últimos 10, 15 años destacan una y otra vez que aquellas comunidades que perciben al sistema de justicia en general como más equitativo, más justo, es precisamente aquellas comunidades donde los índices de satisfacción con la intervención de la justicia son más elevados y se asocia a una menor conflictividad. Planteado en el ámbito de la policía significa que la policía es más eficaz en la medida en que es percibida como legítima, es decir, como una persona que actúa sin un ánimo negativo, sino por el bien de la comunidad. Ojo, lo cual no significa que necesariamente la policía tenga siempre que intervenir solucionando conflictos. A veces tiene que aplicar la ley, pero es que eso la comunidad también lo ve justo.
como es lógico. No estoy planteando aquí que el policía bueno o considerado positivo por la comunidad es el policía que va repartiendo solo caramelos. Entiéndanme. No, no, estoy hablando de aquella persona que sabe utilizar su criterio de manera adecuada y que, mientras su perspectiva básica, su actuación habitual es favorecer la resiliencia, los factores de protección, el relato positivo, la comunicación, la solidaridad, la coordinación entre los servicios, cuando tiene que aplicar la ley, por supuesto lo tiene que hacer, porque la seguridad de la comunidad también depende de que una persona violenta o una persona que supone una amenaza por sus actos o que está cometiendo un delito sea reprimida, por supuesto. La policía no es un cuerpo de trabajadores sociales, no es un cuerpo de psicólogos. Lo cual no significa que no utilice los conocimientos de las ciencias sociales o de la criminología para hacer su labor, que es una cuestión diferente. Pero yo no confundo los roles, ténganlo por seguro. Entonces, la policía local y todo el movimiento de mediación puede realizar estas funciones que, de hecho, me consta que ya son una realidad, ¿verdad?, a través de los congresos y a través de las publicaciones, ¿verdad?, los libros de Rosana y toda la experiencia de colaboración en mediación en muchos lugares demuestran que se hace de esta manera. Yo solo he querido destacarlo. La importancia de la mediación policial en el caso del acoso escolar, yo creo que allí todavía falta mucho por destacar. Yo sé que las escuelas no quieren que entre la policía, les parece como un fracaso del sistema educativo, pero déjenme que les diga que eso es consecuencia del viejo modelo policial. La policía como represora solamente, la policía como la que viene a detener. En el nuevo modelo policial, la policía local no tendría que ser vista de esta manera. Sé, por supuesto, que la policía local hace años que interviene en programas de prevención de las drogas, seguridad vial, etcétera, etcétera. Pero a mí me consta que todavía, si no es en ese ámbito de intervención pactado en el que los policías van a dar charlas, si entra la policía en la escuela, para los propios docentes esto significa, uy, malo, estamos fracasando como docentes, tiene que venir alguien para solucionar los problemas. Y eso no debería ser así. Porque en una comunidad eficaz, en un barrio resiliente, la policía o la presencia policial tendría que ser testimonio no de que hay un problema que requiere una solución judicial, sí de que hay un problema o una situación que requiere una mediación. Y la policía es quizá una de las instituciones fundamentales dentro de la comunidad para hacer eso, y no tendría que verse de manera reticente, sino como algo natural. Pero para eso hace falta un cambio de identidad, un cambio acerca del relato de lo que implica solucionar los problemas todos juntos y la participación de la policía dentro de esto. También me parece muy poco explorado y muy importante en el ámbito de la violencia filoparental. Ustedes saben que se ha desarrollado mucho en los últimos años la violencia de los hijos contra los padres. Solo se avisa a la policía local cuando ya el asunto se complica mucho, cuando se quiere presentar una denuncia. ¿Cuánta energía perdida? La mediación policial ahí tiene una capacidad extraordinaria, ¿verdad? Quizá porque para estos chicos el policía como referente de la autoridad puede jugar un papel que los padres, por desgracia, han dejado de jugar en este tipo de circunstancias. Y, por supuesto, en estas nuevas conciencias colectivas o en este tipo de sociedad que buscamos, la policía local debería formar parte de cualquier programa de prevención y dentro del círculo de decisiones que los agentes y las instituciones deberían tomar de manera activa en la solución de los problemas. Bien, ya terminando, la mediación policial es una estrategia que tiene referentes teóricos y empíricos sólidos. No deben de verlo como simplemente una perspectiva que nace como un elemento de la justicia y de la restauración, pero que todavía necesita de referentes. No, los tiene. Tiene referentes teóricos muy importantes y empíricos. Dicho de otra manera, la buena nueva, aunque por supuesto no dudo que ustedes hayan podido leerla y conocerla, pero en un sentido metafórico, la buena nueva
de los últimos años es que el modelo policial está sólidamente fundamentado. ¿En qué? En los estudios de resiliencia, que destacan la importancia de generar elementos positivos, elementos que merecen ser acrecentados y potenciados como forma de evitar la violencia. O dicho de otra manera, la violencia no solamente se acaba o se reduce por eliminar factores de riesgo, sino también por potenciar elementos de protección. Porque hay veces que ustedes no pueden eliminar el factor de riesgo. Por ejemplo, una madre sola criando a 2 hijos en un contexto socioeconómico no muy boyante. Ustedes como policía o como educadores esto no lo pueden solucionar. Por supuesto, habrá formas de paliar esa situación a través de ayudas sociales, etc. Pero si ustedes como policías locales o como educadores dan apoyo a esa familia y se constituyen como modelos positivos, están ustedes constituyéndose como un factor de protección. ¿Por qué? Porque le dan al chico un asidero psicológico, un modelo, quizá una relación afectiva que le ayude a superar otros elementos de riesgo que tiene dentro de su barrio o en su escalera. Y la mediación policial, que duda cabe, que es un gran camino para hacer esto. Otro referente muy importante, se los acabo de comentar, el paradigma del desistimiento. El hecho de que la gente deja de delinquir, porque es capaz de generar una nueva identidad, porque es capaz de construir un nuevo relato que dé sentido a su vida. Por supuesto, los trabajos más tradicionales de la criminología, los trabajos en el ámbito de la carrera delictiva, ¿verdad? Es decir, todos aquellos factores que sabemos que se asocian con la delincuencia. Qué duda cabe que la policía y los agentes sociales deben de seguir trabajando con esto. Dicho de otra manera, si en un ambiente hay violencia en la familia, la policía y la justicia ha de reprimir eso. Eso es un factor de riesgo. La presencia de algo negativo. Los niños viven violencia en sus casas. Si se fracasa en la escuela, si el chaval no tiene apego a la escuela, esto es un factor de riesgo clásico. Ha de hacerse lo posible para mejorar el tipo de relación educativa que se tiene con los chicos. Ahí también se trabaja, intentando eliminar, si la escuela no tiene los suficientes recursos, mejorarlos, ¿verdad? Se trata de reducir los factores de riesgo. También la mediación policial, en la medida en que es actuación policial, se basa en los estudios sobre los factores de riesgo clásicos de las investigaciones criminológicas. El modelo ecológico, que nos habla de la interacción de los elementos del individuo, de su familia, de su escuela y de la comunidad en un sentido amplio. La idea de que una intervención con un individuo puede ser valiosa, pero también la intervención en una escuela, también la intervención en un barrio. La idea de que interaccionando en cualesquiera de los niveles, como en esas máquinas del millón, podemos actuar generando inputs positivos, corrientes positivas que influyen positivamente en otros contextos. La idea de que la vida no se desarrolla en compartimentos estancos. Y vuelvo a repetir, el hecho de que una vez iniciado un proceso no sabemos si va en una buena dirección, cuál puede ser su recorrido. Igual su recorrido es corto, pero en ocasiones su recorrido es de largo alcance. Y a veces su efecto está demorado en el tiempo y no lo vemos de manera inmediata. Por supuesto, lo que les he explicado de la justicia procedimental, la importancia de la legitimidad como un elemento de desarrollo de relaciones solidarias y, por consiguiente, con una policía más eficaz, incluso en la labor de represión del delito, puesto que es una policía más aceptada con la cual la gente se apresta a colaborar. Por supuesto, la justicia restaurativa, que ustedes ya la conocen muy bien. Y, en definitiva, aquí lo que tenemos es una mediación policial sólidamente fundamentada, con múltiples líneas de investigación. No podemos estar equivocados, pues. Así pues, retomo ahora la intervención de Rosana, cuando ella muy sabiamente pregunta, bueno, ¿qué tipo de policía queremos? A mí me parece muy claro.
que la policía local debe de ser una policía sobre todo de prevención, sobre todo, no únicamente. ¿Por qué? Porque la prevención es donde está la gran ganancia, ¿verdad? A medio y a largo plazo, quizá no a corto plazo. Eso significa que ha de recibir una formación importante en ámbitos vinculados con la interacción humana, con los procesos sociales. Ser policía no puede ser una salida meramente para personas que no estén motivados por hacer otras cosas. No. Tenemos que transmitir la idea, y por eso me congratulo de la cátedra de mediación que este ayuntamiento tiene suscrito con la Universidad Jaume I. Ser policía es algo exigente, es algo muy importante. Es una de las profesiones más importantes que hay. Muchos de mis alumnos, a lo largo ya de mis 35 años de profesor, son policías locales, nacionales, guardias civiles, y soy consciente que la labor de una policía es muy importante. En el ámbito de la policía local, yo desde luego aconsejaría poner el énfasis en el hecho de que somos mediadores de los procesos sociales. Y parte de nuestro trabajo consiste, qué duda cabe, en reprimir la violencia, en proteger a la inocente, qué duda cabe. Pero en la actividad convencional y diaria consiste en tejer relaciones sociales, en ayudar a desarrollar la resiliencia, en favorecer la legitimidad de nuestro trabajo, en construir capital social. Entonces, el policía local no hace de trabajador social, pero su labor en ese doble rol de coacción y prevención es fundamental y no es incompatible, no lo es. Ya sea a través de unidades de mediación, pero lo que yo desearía a través de un cambio de paradigma. Pero claro, que no se haga solo. Antes han visto la importancia de generar un nuevo relato, una nueva identidad, barrios eficaces. Es ahí donde la policía local tiene pleno sentido y donde más puede contribuir. Y termino. Antes Rosana hablaba de un mundo impredecible, un mundo que nos inquieta. Según Steven Pinker, catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, el mundo cada vez es menos violento. Hay un libro muy grande, muchas veces muy oneroso de leer, que tiene más de 600 páginas y muchas estadísticas, que se llama Los mejores ángeles de la naturaleza, tomado de una frase de Abraham Lincoln, para referirse al hecho de que determinadas acciones extraordinarias y nobles son el producto de que sacamos lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Y él demuestra de manera estadística que el mundo es menos violento cada vez. Ahora bien, él no asegura que esta tendencia continúe. Compara las muertes violentas acontecidos prácticamente desde la edad de piedra, por homicidios, por guerras, por genocidios, y concluye que claramente hay una disminución. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la actualidad el desarrollo tan extraordinario de los medios de comunicación, sin parangón, por eso se llama actualmente la sociedad de la información, nos presenta la violencia de una manera masiva y permanente como nunca antes habíamos visto. Y créanme, el ser humano no está preparado para eso. Todavía seguimos siendo en buena medida miembros de la tribu. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hoy en día te enteras desayunando y se ha caído un autobús por un barranco en el Perú y han muerto 100 niños. El ser humano no está preparado para eso. 100 niños para desayunar que han caído por un barranco en el Perú. Pero es que está todo el mundo disponible para que cualquier desgracia aparezca. Ya sea una hambruna, ya sea un genocidio, ya sea un choque frontal que ha matado a 14, ya sea una familia que venía de veraneo de no sé dónde, de Lugo, y ha muerto entera, porque continuamente las noticias nos acompañan. Yo lo comprendo, pero créanme, en buena medida la sensación de caos viene porque estamos expuestos a una presencia de la violencia que no es normal ni natural en el ser humano.
Ahora bien, hay épocas más o menos inquietantes y en la medida en que se está produciendo una transformación política y económica, sin duda, las palabras de Rosana en términos de impredecibilidad o de incertidumbre son ciertas. Pero solo quiero decirles que el mundo no va a peor. Si contamos las muertes violentas, el mundo va mejor. ¿Eso qué significa? Significa que, y con esto termino, una buena idea, un buen paradigma, no debe de dejarse llevar por el desánimo o las dificultades que puedan surgir. Porque la perspectiva lejana en el tiempo, desde que el ser humano tiene cultura, aproximadamente 5.000 años, nos indica que somos capaces de progresar. Una buena idea, un buen proyecto, un buen modelo es como una fogata. Conseguimos con mucha dificultad, rascando mucho, construir finalmente un fuego. Y se trata ahora de alimentarlo hasta que quede consolidado. Hasta que quede consolidado hay épocas muy duras, donde parece que las rachas de viento lo van a extinguir. Todos estamos ahí soplando, ¿verdad? Aireándolo para que no se extinga. Hay etapas en las que parece que va a nevar y la fogata se va a acabar. Pero cualquier gran logro de la humanidad, si ustedes lo analizan, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito, si ustedes quieren, moral, es el resultado de rascar mucho, soplar mucho y proteger, cuidar, hacer resiliente nuestro fuego. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta reflexión. Finalizada esta primera ponencia, vamos a dar paso al coffee break que tendrá lugar en la carpa que hemos preparado a la entrada del centro de congresos y les espero a todos a las 11:25. Vamos a recortarles 5 minutitos para recuperar la mañana. Muchísimas gracias.